Buenas tardes a todos, soy el teniente primero médico Vallemuro Nicolás, presidente del segundo año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y continuando con el módulo de electrocardiograma, hoy vamos a hablar de patrones electrocardiográficos que surgen de los trastornos del medio interno, electrolíticos, por fármacos y por técnicas. Bien. Para comenzar, sabemos que la génesis de la actividad eléctrica del miocardio, o sea, el potencial de acción surge, o depende, mejor dicho, del pasaje de iones a través de la membrana de la célula. Entendiendo que el potasio es el principal determinante del potencial eléctrico que presenta la célula en el interior y el sodio en el exterior. Repasando un poco, el potencial de acción, como vemos, tiene 5 fases, teniendo un potencial umbral en los menos 90 milivolts, que a partir de un estímulo se abren canales dependientes de voltaje, y viene la fase 0 de despolarización. Se abren estos canales dependientes de voltaje, entra el sodio y asciende hacia los más 20 milivolts de potencial de acción. Posteriormente viene la fase 1 de repolarización inicial, en la cual siempre el potencial de acción busca volver a su potencial umbral, digamos. Entonces, empieza a salir el ion potasio hacia el exterior y se da esta repolarización inicial que es rápida. Seguidamente, en la fase 0, o fase de meseta, se abren canales lentos de calcio, en los cuales comienza a introducir el ion al interior, y el cual va a ser el principal determinante de esta característica de la potencial de acción, la meseta. Posteriormente continúa saliendo el ion potasio en la repolarización hasta llegar a los menos 90 milivolts, que es el potencial en reposo. A partir de acá actúa una bomba sodio-potasio TPasa, debido a que, bueno, en el interior de la célula quedó mayor concentración de sodio, en el exterior el potasio, y restablece el equilibrio. Esto es importante para entender en los trastornos iónicos cómo va a estar influenciado el electrocardiograma. Como vemos, el ion calcio coincide con el punto J y con el segmento ST. Y la mayor salida de potasio va a coincidir con la onda T. A partir de acá hablamos de los trastornos iónicos, empezando por los trastornos del potasio. Como sabemos, la hipopotasemia se denomina la concentración sérica de este ion cuando es menos de 3,5. En cuanto a las causas, son diversas. Tenemos pérdidas renales, como el hiperaldosteronismo, extrarrenales, como son la ingesta inadecuada del potasio, o pérdidas digestivas o por sudoración. A través de la redistribución del ion, en las alcalosis metabólicas, como sabemos, el potasio suele desplazarse hacia el interior celular del espacio extravascular. ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, de acuerdo a la concentración, en leve, moderada y severa. Sabemos que leve es cuando va de los 3,5 a 3, moderada de 3 a 2,5 y severa a menos de 2,5. En general, en cuanto a la sintomatología, si es una hipocalemia ligera, no presenta síntomas. Ahora, cuando desciende a menos de 3, ya vemos debilidad muscular, mialgia, parestesia, vómito y trastornos digestivos que empeoran el cuadro. Y cuando desciende a menos de 2,5 ya hay empeoramiento del cuadro general, inclusive con debilidad muscular que es ascendente de los miembros inferiores, tronco y miembros superiores, con aparición de parálisis o fallo respiratorio más raramente, digamos. Muchas veces aparece sin la rhabdomiólisis, con hipopotasemias severas. Ahora, en cuanto al específico, los patrones electrocardiográficos, vamos a ver que son diversos. Como vemos en el gráfico que aparece a la derecha, a medida que desciende aparecen ciertos cambios, como son, por ejemplo, la prolongación del espacio QT. Esto se va a deber a un aumento de la dotación de la onda T. Posteriormente, a medida que va descendiendo, se prolonga todavía más el espacio QT, la onda T, se empieza a aplanar y en ocasiones aparece la onda U, que va a ser prominente cuando tiene un tamaño mayor a 1 milímetro. Generalmente la misma se ve más acentuada en las derivaciones temporales de 2 y de 3. Posteriormente se produce un aplanamiento mayor de la onda T con descenso, el segmento ST, inclusive apareciendo una onda T bifásica. Con hipocalemias severas ya aparecen arritmias como la taquicardia auricular, crisis ventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación ventriculares, bloqueo AV de teatros. Como vemos acá, una hipopotasemia moderada se produce primero un descenso
del segmento ST, con ondas T aplanadas, y como vemos ahí con la flechita naranja, una onda U prominente. A medida que avanza la hipocalemia, se produce mayor descenso del segmento ST, con ondas T ya negativas, y ondas U que van a ser aún más prominentes, porque le dan una configuración por ahí símil bifásica a la onda T. Esto es importante no confundirlo, porque muchas veces cuando calculamos el QT se incluye, entendiendo que la onda T es bifásica, y en realidad estamos en presencia de una onda U, digamos. Entonces siempre tener en cuenta diferenciar bien dónde comienza dónde y dónde finaliza la otra. En cuanto a la hiperpotasemia, vemos que se produce cuando hay una calemia mayor a 5,5. La característica que tienen la hiperpotasemia es que va a provocar una disminución de la contractilidad cardíaca y favorece así la aparición de arritmias ventriculares. Las causas también son diversas, como insuficiencia renal. Muy importante en los pacientes anemiosos el uso que sea adecuado, digamos, de fármacos de hipertensión, como son diecas, Vara2, o por ejemplo diuréticos ahorradores de potasio, que muchas veces se olvidan la medicación, toman de forma inadecuada y generan trastornos a nivel de la calemia, digamos. Por otra parte, la acidosis cumple lo diferente a la alcalosis. Este tiende a introducir el ion al interior de la célula. En las enfermedades a sacar el interior de la célula. La enfermedad de Addison, muy importante en los pacientes que tienen, por ejemplo, traumatismo y quemadura, que se genera un aumento en la destrucción y el catabolismo tisular y así liberación del ion. También se va a clasificar de acuerdo a las concentraciones, en leve, moderada y severa. Vemos que es leve cuando va de los 6,5, de los 5,5 a los 6,5, moderado cuando va de los 6,5 a 8, y severo cuando es mayor a 8. En cuanto a los cambios, también, dependiendo de la concentración, vamos a ver que generalmente lo primero que se manifiesta es cambios a nivel de la onda T. Como vemos, la hipercalemia es leve, generalmente se prolonga, se acorta el QT. Las ondas T se van a hacer más positivas, van a ser simétricas, van a ser picudas y van a ser más angostas, lo que le da la configuración típica de tienda de campaña o una carpa. En las calemias mayores se van a pronunciar todavía más la alteración a nivel del QT y la onda T, se van a hacer más notorias, digamos, el QRS se ensancha, a nivel del PR se va a prolongar, la onda P generalmente se aplana, va prácticamente a desaparecer. Y en las escalemias que son muy elevadas ya aparecen arritmias ventriculares que son no respondedoras, digamos, al tratamiento con antiarrítmicos. Como vemos, en una hiperpotasemia leve aparece una onda T picuda, como decía, simétrica y estrecha, una configuración cierta de campaña. Si se hace más grave la hiperpotasemia, aparece el aplanamiento de la onda P, con prolongación del intervalo PR y con un QRS ancho, con ondas T muy picudas. Y cuando se vuelve severa, ya aparece la ausencia de la onda P con un QRS ancho con morfología sinusoidal. Ahora, hablando un poco de los fármacos, encontramos que los glucósidos cardíacos, también denominados digitálicos, que derivan de la digital purpúrea, el tracto del cual surge el fármaco, y el fármaco más conocido es la dioxina. Generalmente se usa buscando mejorar la contractilidad mecánica a través de su efecto mecánico y a través de su efecto eléctrico, que es prolongar el periodo refractario del nuevo vínculo ventricular, más que nada en pacientes que tienen arritmias supraventriculares. Lo importante con estos fármacos es que muchas veces generan cambios eléctricos ya con dosis terapéuticas, sobre todo más que nada a nivel del segmento ST y la onda T, llevando inclusive a arritmias ventriculares y auriculares, ¿cierto? Tenerlo muy en cuenta en pacientes que tienen ya derivadas una hipopotasemia, por ejemplo. Siempre es obligatorio y demanda que nosotros tengamos en estos pacientes no solamente un estrecho monitoreo de la droga, sino también de la función renal y del ionograma, básicamente. Va a actuar a nivel, inhibiendo la bomba al sodio potasio ATPasa, lo que genera un aumento del potasio extracelular, incluyendo el intracelular, aumento del sodio intracelular, y aumentando las concentraciones de calcio a nivel intracelular, lo cual le confiere su efecto inotrópico positivo, digamos. Por otra parte, aumenta el tono vagal, genera depresión del nódulo sinusal y del nódulo AD, disminuyendo así por ahí la frecuencia de descarga. A grandes rasgos, la indicación de la dioxina en la actualidad son, bueno, más que nada controlar la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen FA
insuficiencia cardíaca, o aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, una PEI menor de 40, para mejorar los síntomas. Entonces, ¿cuáles van a ser los rasgos? Primero que nada, diferenciar dos fenómenos que ocurren, que son el fenómeno de impregnación digitálica y, por otro lado, el fenómeno de intoxicación digitálica. La impregnación digitálica se alcanza ya con niveles terapéuticos que varían de 0,5 a 1 nanogramo por mililitro. Como decía, tiene tan estrecho margen terapéutico que siempre se tienen que controlar bien. ¿Y cuáles van a ser los hallazgos que van a haber? Bueno, va a haber un descenso del ST en forma cóncava. Generalmente nosotros los conocemos como la cubeta digitálica. Otros autores también lo llaman como en forma de bigote Salvador Dalí, por morfología, digamos, parecida. Van a tener ondas T planas, negativas, isobifásicas. Vamos a ver también depresión del punto J, con un intervalo QT acortado. Intervalo PR también alargado, con onda muy prominente muchas veces. Y en la porción terminal de la onda T picuda. Muchas veces cuando se combina la depresión del ST con la onda T negativa, también se lo denomina ST cucharita. Por otra parte, la intoxicación digitálica suele aparecer más que nada con concentraciones séricas por encima de 2 nanogramos por mililitros. Se acompaña de síntomas que son, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, trastornos visuales, confusión, llevando inclusive hasta la hiperpotasemia severa. Y en cuanto al electro, vamos a ver que lo más frecuente de encontrar son las intoxicaciones ventriculares, o de la unión AB, o inclusive fibrilación auricular con una respuesta ventricular lenta, digamos. Como vemos ahí en la imagen, por ejemplo, aparece una bradicardia con bigeminias. En cuanto a la calcemia y el electro, vamos a ver que nosotros tenemos las concentraciones normales de calcio que varían entre los 8,8 y 10,4. Siempre por niveles de encima y por debajo, vamos a hablar de hiper o hipocalcemia. Como sabemos, los cambios de la concentración de calcio van a tener influencia sobre todo en la fase 2 del potencial de acción, donde está la meseta. Siempre las concentraciones se dicen que van a ser inversamente proporcional a la duración del puteo del segmento ST. Así, cuando más concentración de calcio hay, más corto el ST, y cuando menos concentración de calcio hay, más largo va a ser el ST o el puteo. Como vemos, la hipercalcemia generalmente no tiene manifestaciones clínicas significativas, salvo que llega a valores extremos, digamos, donde ya aparece depresión del sensor, falla renal y demás. Las causas son muy variadas, pero en cuanto al electro en sí, vamos a ver que el QT se va a cortar y las ondas T se van a angostar, y inclusive se pueden invertir las ondas, más que nada en derivaciones precordiales. Por otra parte, la hipocalcemia clínicamente se manifiesta por parestesias, inclusive tetania, espasmos musculares. Es un cuadro mucho más frecuente que la hipercalcemia y también tiene causas varias que las dejo ahí. En cuanto al electro, como decía, el QT se prolonga, el ST generalmente se desnivela, y surge como un diagnóstico diferencial por ahí de una isquemia subendocardia, teniendo siempre en cuenta el programa y la clínica. En cuanto a la hipotermia y los cambios eléctricos, sabemos que la hipotermia deviene cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 26 grados centígrados. El rasgo más característico va a ser una detección positiva que aparece en el final del complejo QRS y en la primera porción del segmento ST, que se conoce como onda de Osmond. Es más frecuente observar unas derivaciones de 2, de 3, ABF, de 5, de 6, y pueden haber inclusive alteraciones en el segmento ST que muchas veces tienen una elevación y puede llegar a simular un patrón de drugado o estar en relación con una repolarización precoz. En cuanto a los cambios que van a ir a medida que desciende la temperatura, sabemos que a menos de 34 ya se encuentra un ritmo sinusal, pero empieza a haber una bradicardia de tipo sinusal. Cuando la hipotermia progresa, se dice que más del 50% de los pacientes terminan desarrollando pueden desarrollar una fibrilación auricular, auricular lenta, la cual se revierte con el calentamiento del paciente. Cuando la hipotermia ya es severa, muchas veces aparecen las distracciones ventriculares frecuentes, se puede inclusive ir a una fibrilación ventricular.
a menos de 25 grados centígrados, es mucho más frecuente encontrar un paciente ya en asistolia directamente. Por otra parte, los cambios que también pueden surgir son prolongación del segmento PR, del PR, pueden aparecer diferentes grados de bloqueo auriculoventricular, puede aumentar la duración del QRS con prolongación del QT corregido, y obviamente aparecen muchos artefactos por el temblor debido a la escalofrío que produce el sonido. Eso sería todo.